Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes. Bien, hoy estamos meditando en la parashá de esta semana con la ayuda del Eterno y vamos a reflexionar sobre el tiempo donde Moshe Rabbeinu, después de que recuerdan, huye de Egipto por causa de haber causado el deceso de este hombre egipcio, y después de años, el Eterno, 40 años, el Eterno lo llama desde la zarza para que pueda llevar a cabo esta abodá Hashem de sacar y redimir al pueblo de Israel de las condiciones en las cuales viva de esclavitud allá en Egipto. Bien, pues estamos en Perec 3, Pasuk 11, y dice así: y contestó Moshe a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Le contestó Dios: porque estaré contigo, y esto será para ti una señal que yo te he enviado. Cuando saques a mi pueblo de Egipto, servirán a Dios sobre este monte. Pero dijo Moshe a Dios: he aquí, yo vendré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me envió a ustedes, y ellos me preguntarán: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Entonces dijo Dios a Moshe: seré el que seré. Y dijo además: así dirás a los hijos de Israel: el que seré me envió a ustedes. Dijo además Dios a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: el eterno Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y este es mi recuerdo para cada generación y generación. Anda, reúnete a los ancianos de Israel y les dirás: el eterno Dios de vuestros padres se mostró a mí, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, diciendo: he recordado a ustedes y a lo que les hacen en Egipto. Bien, pues, en primer lugar, después de haber recibido la encomienda en la zarza, ahora Moshe se dirige ya a ejecutar la voluntad del Eterno. Y esto es muy importante porque uno de los retos más importantes, o de los retos importantes que Moshe tuvo, fue de confrontar a Faraón y hablar con el pueblo al respecto de su salida de Egipto, cosa que se tornó con muchos asteriscos, con muchas situaciones a veces difíciles, no solamente de vivir, pero de entender. Y entonces el pueblo de Israel, hasta cierto punto, nadie se acostumbra al vivir mal. Nadie se puede acostumbrar a la perversidad que pueda tener un pueblo contra otro pueblo. Y esto es triste, pero acontece. Y en el caso que nos ocupa, los egipcios habían tomado y habían tomado una actitud tremendamente aberrante en contra de nuestro pueblo, y esto causa de una manera terrible que el pueblo esté sufriendo de una manera inimaginable. Y entonces el Eterno, como dice a Moshe, el Eterno se acuerda y recuerda a su pueblo, y se acuerda y recuerda el pacto que estableció con los patriarcas, y consecuentemente se dispone a sacarlo con un brazo extendido. Y en esa condición en la cual se encuentra Moshe, es confrontado con los retos extraordinarios que conlleva el hecho de servir al Eterno. Servir al Eterno no es cualquier cosa, y Moshe estaba aprendiendo a mirar y a ver que no era cualquier cosa, y que los retos que demandaba precisamente ese servicio se hacían patentes en su camino, como en la vida de todos y cada uno. Todos, absolutamente todos, experimentamos
grandes retos, grandes conflictos, grandes situaciones en nuestra vida que a veces son difíciles, muy difíciles de enfrentar y superar. En el caso de Moshe, Baruch Hashem pudo enfrentar primeramente pensando su incapacidad, que él no era la persona que debería sacar al pueblo de Israel, y consecuentemente, segundo reto que encontramos aquí es precisamente el hecho de confrontar a Faraón, el rey de Egipto, y poder hablar y declararle las palabras del Eterno, quien es bendito. Ese fue otro reto que tuvo en su vida, pero también el reto de hablar con el pueblo de Israel, que ya estaban tan abatidos en medio de tanta circunstancia contradictoria en sus vidas, y que consecuentemente esto también trae desaliento a las personas, a los pueblos, precisamente porque se encuentran mal emocionalmente, físicamente, y esto crea un conflicto dentro de las personas a tal grado que precisamente el pueblo hasta cierto punto, el dolor que le causaba el cautiverio por un lado y el maltrato de los egipcios, como veremos en esta parasha, también daría al traste con el hecho de que el pueblo de Israel tendrá que salir, y tendrá que salir creyéndole a Dios, y tendrá que salir mirando las maravillas y los prodigios y los nisim, los milagros de Dios. Tendrá que confrontar su incredulidad, tendrá que confrontar su fidelidad y su lealtad, y sobre todo la fe, creyéndole a Dios y obedeciéndole. Esto es algo que causa muchas veces, o más bien en la totalidad de las veces, cuando el Eterno trata con un pueblo, como fue el caso de Israel, y como también lo fue de alguna manera muy importante, y lo es en la vida de ahora actualmente, en la vida nuestra, en la vida personal de cada uno y también de todo el pueblo de Israel. Esto es muy importante porque se tornan las veces las cosas, pero muy difíciles en la vida de una persona, a través de una enfermedad, a través de de un conflicto, a través de una situación que tiene que enfrentar y que tiene que resolver, etcétera, etcétera. Situaciones que se dan, situaciones de ruptura en los negocios, en las relaciones interpersonales, en la familia. Y entonces, esto es parte de alguna manera de lo que el Eterno, quien es bendito, pondrá delante de nosotros y sobre la mesa en nuestras vidas. Todos nosotros tendremos que tomar decisiones, como lo hizo Moshe Rabbeinu, y las decisiones para vivir bien y tener una relación de pacto con el Eterno se harán evidentes y se hacen evidentes en nuestras vidas. No es nada más pasarla por pasarla. No es, como decía alguien, cuando, cuando preguntaba a las personas que cómo estaban, algunos decían, pues bien, pues me ha ido mal. O hay pasándolo, la mayoría de la gente en esos días decía pasándola. Y eso habla de una situación que deja ver de alguna manera que ciertamente hay situaciones que se tienen que enfrentar, y que cuando se dice o se decía pasándola, implicaba que no le iba tan bien, pero caminaba. No le iba tan bien, pero creía. No le iba tan bien, pero confiaba. Entonces eso es de alguna manera a veces las circunstancias que tendremos que confrontar. El pueblo de Israel tuvo que confrontar la incredulidad de saber que Dios había llegado
a través de Moshe Rabbeinu a liberar al pueblo de Israel del sufrimiento de las condiciones que se vivían. Ciertamente, como en todo grupo social en Israel, en ese entonces, en esos momentos, había gente que sufría demasiado, pero había gente que se había pasado, entre comillas, al bando de los egipcios y que incluso se habían vuelto comerciantes, habían de alguna manera comprado una condición, un estatus dentro de Egipto, y pues ellos ya no querían ni salirse. Ellos fueron de los que no quisieron o no querían salir de Egipto, y que cuando les dijeron pues que nos vamos, ellos decían no nos vamos, o sea, no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque ya habían hecho cómoda su vida. ¿Por qué? Porque ya habían adoptado mucho de la cosmovisión, de los paradigmas de los egipcios, y consecuentemente esto no lo querían dejar por nada en el mundo. Y esto es lo que muchas veces llega a suceder en la vida de todos nosotros y de mucha gente que al pensar que servir al Eterno es cualquier cosa, pues piensa que yo puedo tomarlo cuando quiero y cuando quiero lo dejo. Esto es una gran responsabilidad tanto para judíos como gentiles que han llegado al pacto con el Eterno. Y eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar de una manera extraordinaria. Dios nos llamó, Dios nos sacó y Dios nos ha dado vida. Ahora nosotros nos debemos, y como dice Rab Shaul, deudores somos a Dios. Esto tiene que ver con el hecho de que cada uno de nosotros debemos abocarnos al servicio del Eterno ahora que tenemos y experimentamos la libertad que el Eterno nos ha dado por medio de Mashiach Yeshua. Y bien que al final del día cada uno tendrá que enfrentar sus temores, sus miedos, sus retos, sus confrontaciones con la adversidad, etcétera, etcétera, pero que al final del día tiene como propósito la redención, tiene como propósito transformarnos, tiene como propósito cambiar nuestras vidas, y eso es algo que nosotros debemos buscar de una manera afanosa. Ciertamente, en este sentido, debemos confiar plenamente que el Eterno, que es bendito, nos da la oportunidad a todos nosotros y a toda la gente de poder cambiar de una manera extraordinaria. Y en este caso, el pueblo de Israel tendría también que tomar decisiones y tendrá que enfrentar sus temores, sus miedos. Y esto es lo que muchas veces pasa. Sucedió con Abraham, sucedió con Isaac, sucedió con Jacob, sucedió con Moshe, sucedió con el pueblo de Israel. Y esto es algo que no podemos ignorar. Son cosas que son parte de esa vida que el Eterno nos ha dado, y ahora tendremos que aprender a tener fe y a confiar en que el Eterno, quien es bendito, nos ha llamado y a su servicio, y por lo tanto debemos nosotros cuidar nuestra libertad, pero por otro lado tenemos que asirnos al Todopoderoso, el Santo de Israel, sobre todo en las situaciones demandantes de la vida, las circunstancias que tú no sabes qué hacer y que solamente el Eterno, quien es bendito, nos puede ayudar y nos da la sabiduría y el entendimiento para salir avante de las circunstancias, las situaciones. A veces uno podría decir, ¿no era más fácil que Dios hubiera abierto un camino y sacar a su pueblo y vámonos a Ar Israel? Pues desde luego que sí. Hubiera mandado sus malajín y los hubieran tomado a todos y se los hubieran llevado sin siquiera poner el pie en el desierto del Sinai. Pues sí, pero todo esto es un proceso de cambio, todo esto es un proceso de transformación. Y a veces el sufrimiento, las circunstancias y el hecho de ser confrontados con nuestras verdades, porque a veces decimos que somos fieles, pero no lo somos. A veces pensamos que estamos muy bien con el Eterno y no lo estamos.
¿Y cómo sabemos que estamos bien? ¿Cómo sabemos que estamos mal? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo saber cuándo me equivoco? A través del conocimiento de la Torá. Es decir, que cada uno de nosotros es confrontado a vivir de la manera adecuada, justa, buena y santa que el Eterno nos ha dado. Y consecuentemente, esto traerá y trajo al pueblo de Israel y trajo al mismo Moshe cambios extraordinarios en su vida. Cuando Moshe salió de Egipto, no era el mismo de ahora. Cuando Moshe estaba con su suegro allá en el desierto, con su esposa Séfora, no era el mismo que ahora, ni tampoco el mismo que salió de Egipto. Habían cambiado muchas cosas. Tuvo que enfrentar muchos retos. Se equivocó. Pensó que era el tiempo de la redención y muchas veces nosotros asumimos lo que no debiéramos asumir o pensamos que debe de ser el tiempo o pretendemos determinar los tiempos y eso es totalmente imposible. El único que puede hacer posible todo esto es el Eterno. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? No esperes que el camino sea fácil. El camino de servicio al Eterno se torna muy difícil en ocasiones. No siempre es constante esto, pero hay dificultades, hay situaciones que nos quieren impedir servir al Eterno, quien es bendito, de la manera que Él determina, no como yo quiero o determine. Así es que, mis amados, esta es la reflexión. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.